Como puedes ver, vamos a resolver un ejercicio de corriente eléctrica, en este caso en un circuito que tiene una asociación de resistencias. Nos dicen que en el circuito que se ve en la imagen, la resistencia que tiene un valor de 6 ohmios es atravesada por una intensidad de corriente de 2 amperios. Nos preguntan cuál es la diferencia de potencial entre los bornes de la batería y cuál es la intensidad de corriente total que atraviesa el circuito. Se trata de un ejercicio muy estándar, pero vamos a hacerlo muy despacio, explicando cada uno de los pasos con la idea de que puedas ir sacando conclusiones en la resolución y recordando aspectos de la teoría, y de esa forma te quede bastante más claro a la hora de terminar de ver el vídeo. Por cierto que si cuando termines de hacerlo te gusta, no te olvides de darle al dedo hacia arriba y suscríbete al canal, porque así me ayudas muchísimo a tirar de él. Bueno, pues dicho esto, vamos a centrar nuestra atención en el circuito que tenemos en pantalla. Y si nos centramos en él, vamos a ver que, como hemos dicho, tenemos un total de 5 resistencias, pero podemos ver que la batería está situada aquí abajo, y si vamos desde más energía a menos energía, la corriente lo que haría sería venir hacia la izquierda, si digo bien, y llegar hasta este punto. Aquí tenemos un nodo y tendría que circular una parte de esa intensidad por una rama y la otra por otra rama. Así que esta primera parte que te estoy diciendo, que es un poco descriptiva, es algo que debemos hacer, ¿verdad? Vamos a plantar aquí entonces nuestra intensidad de corriente, que sería la intensidad total del circuito, pero llegado a este punto de aquí, a este nodo, una parte de ella va a circular por la rama de arriba, que le llamaremos I1, y otra parte va a circular por la rama de abajo, que le vamos a llamar I2. Una vez que tenemos eso claro, ¿verdad?, que la corriente se divide, lo siguiente que tenemos que hacer es ver cuál es la resistencia que llamamos equivalente en cada una de esas ramas en las que hemos pintado I1 e I2. Si nos centramos en la parte de arriba, fíjate que vamos a centrar la atención, lo pinto aquí de amarillo, ¿verdad? Hay 2 resistencias, una de 10 ohmios y otra de 6 ohmios, que están conectadas en serie. Se dice en serie porque están ambas en el mismo hilo conductor, en el mismo cable. Y además aprovecho para decirte que, como puedes ver, la corriente que he llamado I1 tiene que atravesar, digamos, la resistencia de 10 ohmios y también las de 6 ohmios, ¿vale? Así que esto de aquí sería una asociación de resistencias en serie. ¿Y cómo calculábamos la resistencia equivalente para esta asociación? Bueno, la expresión la tienes aquí. La resistencia equivalente, cuando hay una asociación en serie, equivale a lo que sería la suma de las resistencias que están en esa asociación. Por lo tanto, en esta parte de aquí arriba, nuestra resistencia equivalente, que le vamos a llamar 1 para denotarla igual, digamos como la rama número 1, la vas a tener que sería, por lo tanto, la suma de las dos, es decir, 10 más 6 ohmios, o lo que es lo mismo, 16 ohmios. Y nos centramos ahora en la segunda rama que tenemos aquí debajo y hacemos lo mismo, ¿verdad? Si la pintamos de amarillo, fíjate que aquí ahora hay una singularidad, hay algo distinto. Por un lado tengo que son 3 resistencias, pero las 2 resistencias que son iguales de 8 ohmios, fíjate que no es tan igual que lo que teníamos arriba, sino que aquí estas dos están en lo que llamamos una asociación en paralelo. ¿Por qué? Pues porque cada una de estas resistencias está en hilo distinto. Llegados a este punto de aquí, al igual que pasaba con la intensidad del circuito, una parte irá hacia arriba y otra parte irá hacia abajo. Por eso decimos que esta parte de aquí, esta asociación es en paralelo. Bien, y una asociación en paralelo, ¿cómo calculamos nosotros la resistencia equivalente? Fíjate la expresión que te voy a poner. La resistencia equivalente en una asociación en paralelo sería, como puedes ver aquí, y lo escribo de esta forma porque quizás para ponerlo en la calculadora es mucho más fácil. Sería la inversa de la resistencia número 1 más la inversa de la resistencia número 2 más la inversa de las sucesivas resistencias que hubieran en esa asociación, y una vez hecha esa suma había que hacerle la inversa con la calculadora para obtener la resistencia equivalente. Ahora bien, si yo me quisiera venir a calcular lo que hay en esta rama de aquí, hemos dicho tenemos estas dos en paralelo, pero a su vez estas dos están en serie con esta de aquí. Así que lo que yo tengo aquí es una asociación mixta en realidad, porque se mezclan dos que están en paralelo con una que está en serie.
¿Cómo haríamos esa resistencia equivalente? Pues lo que haríamos sería calcular por un lado la asociación paralela que está aquí y después sumarle la otra de esta que estaría en serie. Si lo ponemos todo junto, verás cómo queda. Sería la resistencia equivalente para la rama 2 y tendríamos, por un lado vamos a hacer el cálculo de las dos que están en serie, es decir, la inversa de la primera, que sería 8 elevado a menos 1, más la inversa de la segunda, que coincide en valor 8 elevado a menos 1, y todo ello elevado a menos 1. Si tú haces eso en la calculadora, verás que te va a salir un valor de 4 ohmios. Además, ahora sumamos la otra que está en serie y la suma total son 12 ohmios. Esa sería la resistencia en la segunda rama. Bien, ya tenemos, podríamos decir, bien identificadas cuáles son las resistencias en cada una de las ramas y podemos ir a resolver cada uno de los apartados. Y voy a empezar, curiosamente, en este caso, por el segundo apartado. Me pregunta cuál es la intensidad de corriente total que atraviesa el circuito. Y vamos a fijarnos en una cosa que hemos explicado antes. Cuando la corriente viene por aquí, ¿verdad? Desde el polo positivo, hemos dicho, hasta el polo negativo, cuando llegamos a este punto de aquí, a este nodo, una parte va a ir por arriba y otra parte va a ir por abajo, pero como lo que yo tengo aquí son dos ramas, se tiene que cumplir una cosa y eso nunca lo puedes olvidar, y es que la caída de potencial en cada rama ha de ser igual. Esa es una condición que se cumple. Digamos que se van a dividir los electrones que pasan por un lado y los electrones que pasan por el otro, pero lo hacen de forma que vamos a imaginar que tuvieran conciencia. Bueno, pues ellos son conscientes en este caso de que hay más resistencia en la rama de arriba, 16 ohmios, mientras que hay menos resistencia en la rama de abajo, que hemos calculado que serían 12 ohmios. Bueno, pues como frotan más, como rozan más, como tardarán más en atravesar la rama de arriba, van por ahí menos electrones, y como van a tardar menos, o digamos tienen menos dificultad por la rama de abajo, irán más electrones. Eso es lo que estamos diciendo, ¿vale? Bueno, pues eso matemáticamente lo expresamos como ves aquí. Nos vamos, como te he dicho, al segundo apartado y tenemos que saber que la caída de potencial, es decir, el producto de la intensidad por la resistencia de cada una de esas ramas, ha de ser igual. Por lo tanto, en la parte de arriba tendríamos que sería, las resistencias son 16 ohmios por la intensidad que he llamado I1, ha de ser igual a 12, que era la resistencia de la rama de abajo, por I2. Pero es que además tienes otro dato, porque aquí tienes una ecuación con dos incógnitas, eso no lo puedes resolver. Pero hay un dato más que te da el enunciado, te dice que la resistencia de 6 ohmios, es decir, la que tenemos aquí en la primera rama, es atravesada por una intensidad de 2 amperios, es decir, me dicen que la intensidad que he llamado I1 es igual a 2 amperios. Así que ahí tienes la segunda ecuación. Claro, esto así es muy simple, bastaría con sustituir, ¿verdad?, este valor de 2 amperios arriba y despejar el valor de I2, que en realidad es lo que quieres calcular de esa ecuación. Fíjate cómo te va a quedar, pues I2 sería, por lo tanto, 16 por I1 partido por 12, 16 omega, por supuesto, por 2 amperios, porque sabemos que I1 es igual a 2, partido por 12 omegas, ¿verdad? 12 ohmios, y tendríamos, por lo tanto, cancelando aquí, 2.67 amperios. Esta es la intensidad que hemos llamado I2. Como te he dicho antes, fíjate que yo ya presuponía, sabía que tenía que ser más grande que la que iba por arriba, y cuando haces problemas es muy importante tener eso claro. Por eso es tan esencial comprender la teoría, no dedicarte solo a hacer problemas, sino comprender qué te dice la teoría, porque de esa forma puedes saber si lo que vas haciendo es o no es lógico, ¿vale? Bien, pues ya tenemos este valor y ahora lo que me pedían en el apartado B era la intensidad total, pero bueno, parece clarísimo que la intensidad total que yo he llamado I tiene que ser la suma de la parte de la intensidad que pasa por la rama de arriba más la que pasa por la rama de abajo, así que lo tendríamos aquí. La intensidad del circuito sería I1 más I2, por lo tanto 2 más 2.67 amperios, o lo que es lo mismo, 4.67 amperios. Ya tenemos hecho el segundo apartado. Y ahora nos vamos a hacer el primer apartado. ¿Cuál es la diferencia de potencial entre los bornes de la batería? Bien, vamos a basar la respuesta a este primer apartado en lo que conoces como ley de Ohm. Pero, ¿qué es la ley de Ohm? Fíjate, la ley de Ohm lo que me dice es que la intensidad total del circuito sería el potencial total del circuito partido por la resistencia equivalente total.
Dicho de otra manera, la intensidad de corriente son electrones en movimiento. Es decir, podríamos decir, es un resultado neto ¿de qué? Pues de algo que promueve el movimiento de los electrones, algo que, digamos, empuja a los electrones, que es lo que llamamos la diferencia de potencial, lo que los dota de energía, partido por otra cosa que los frena, que es lo que llamamos la resistencia equivalente total. Así que fíjate que el resultado neto de algo, en este caso la intensidad de corriente, es el cociente entre lo que lo promueve, lo que lo empuja, lo que le da energía, partido por lo que se opone a ello. Esta estructura se repite muchas veces en ciencia. Así que la ley de Ohm es tremendamente lógica. Pero lo que yo quiero calcular es cuál es la diferencia de potencial. Luego, aquí tendríamos que despejarla. Y tienes que la diferencia de potencial que alimenta el circuito total será la intensidad total por la resistencia equivalente total. Tú conoces la intensidad total que la has calculado antes, 4.67 amperios, pero no conoces la resistencia equivalente total. ¿Eso por qué? Pues porque lo que tenemos aquí en nuestro esquema, si recogemos, sería la resistencia equivalente de la primera rama y la resistencia equivalente de la segunda rama. Claro, fíjate que tenemos dos resistencias equivalentes distintas. ¿Qué tendríamos que hacer? Pues lo hemos dicho antes, ¿verdad? En este caso tenemos una parte arriba y otra abajo. Sería como una asociación en paralelo. Pues vamos a calcular la resistencia equivalente total y tendríamos que sería la resistencia equivalente que he llamado 1 elevado a menos 1 más la que he llamado 2 elevado a menos 1 y todo ello elevado a menos 1, es decir, la inversa. Hemos seguido la misma expresión que tenemos aquí para la asociación en paralelo. Si haces esta operación, verás que el resultado, lo voy a tomar, digamos, redondeando, es, bueno, lo tienes aquí, ¿verdad? 16 elevado a menos 1 más 12 elevado a menos 1, por supuesto, ohmio menos 1, y todo ello hacemos la inversa. Y el resultado, como ves, es 6.86 ohmios. Insisto, está redondeado. Bien, bueno, pues ya tengo el valor de la resistencia equivalente total y puedo hacer el cálculo final. Simplemente sustituyo y tendríamos 4.67 amperios, que lo hemos calculado arriba, por 6.86 ohmios, que lo hemos calculado aquí abajo, y el resultado es 32 voltios. Esa es la diferencia de potencial que está activando, digamos, que está dando energía al circuito. Con esto se ha acabado el problema. Espero que te haya gustado y recuérdalo, si ya ha sido así, pues dale al me gusta. Muchas gracias.